delante de ti tal como somos, rogándote que en lo que te ofendemos nos perdones, Señor. Amén. De igual manera, este siervo quiere hablar palabras tuyas, rogándote, Padre, también que seas tú dirigiéndome, que tu Espíritu Santo sea conmigo y que todo lo que se vaya a hacer aquí, a decir, sea para honra y gloria tuya y edificación de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Oramos y nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Ustedes saben que en el mundo hay muchas clases de poderes. ¿Cuántos lo sabían? Amén. ¿Lo saben? Sí, hay muchas clases de poderes. Por ejemplo, hay poderes religiosos, poderes económicos, político, social, cultural, etcétera, etcétera. Pero también hay poderes satánicos, entre otros. Sin embargo, por encima de todos esos poderes está el poder de Dios. Amén. El poder del santo y divino evangelio. Porque la palabra de Dios es poder, hermanos. Es poder. La palabra de Dios es poder. Es poder. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, su capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos, su capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos se avergüenzan del evangelio? Bueno, gloria a Dios. No podemos avergonzarnos del evangelio, hermanos, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y saben qué? Gracias a ese poderoso evangelio, hoy estamos aquí, transformados. Gracias a ese poderoso evangelio tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Todos y cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Con dificultades, sí. Con problemas, sí. Con altas y bajas, sí. Pero hemos sido transformados, hermanos, Gloria a Dios. por el poder del evangelio. Y ese es mi tema en esta mañana. El poder del evangelio. Ese es mi tema, hermano. En la Biblia ustedes saben que hay muchos ejemplos de personas de un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, antes de conocer el evangelio y después de conocer el evangelio, ¿verdad? Entonces, quiero trabajar con un ejemplo digno de admiración que está en la Biblia. Y es el apóstol Pablo. ¿Verdad? Conocido anteriormente como Saulo de Tarso. Un antes y un después. Sabemos que hemos estudiado bastante en el libro de los Hechos, pero también sabemos que hay muchos que no pueden venir por X o Y, y queremos hablar un poco de esto. Vamos a ver cuál era la posición de Saulo antes
con respecto al Evangelio, antes de conocer el Evangelio, cuál era su posición antes de esa conversión que él tuvo. Me gustaría que vayamos a Hechos, su capítulo 7, versículo 58. Y dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿A quién fue que apedrearon? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A quién fue? Esteban, hermanos. A Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Gloria a Dios. Amén. Este hombre, miren, recuerden, el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poderoso, hermano. Y este hombre, antes de conocer a Cristo Jesús, miren todo lo que hacía. Antes de conocer el Evangelio de Cristo, ustedes vamos a ver todo lo que hacía. Este hombre participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la muerte de Esteban. Sí, hermanos. Incluyendo la muerte de Esteban. Sin embargo, esto podemos verlo en Hechos 7, 58, nos dice una parte, pero también el versículo 22, versículo 20 dice así también: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Palabra de Dios. Ahí vemos al joven Saulo y consentía en su muerte. Sabemos que él perseguía a los cristianos donde quiera que se escondían. Pero, ¿y por qué era eso? Porque aún él no había conocido a Cristo Jesús. Recuerden que él lo que hacía, él lo hacía pensando que agradaba a Dios. Pero no era así, hermano. Asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte. A la muerte. Pensando que lo hacía bien. Un hombre celoso, por así decirlo. Un hombre celoso. Pero antes del Evangelio, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de que el Evangelio llegara a su vida, también asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte, encarcelaba a muchos creyentes, según Hechos 8:3 y versículos también capítulo 9, 14, 22, 4 y 5, 19 y 26, 10 y muchísimos versículos más. Sin embargo, amados hermanos, quiero que leamos o hablemos acerca de la biografía de este joven llamado Saulo. Un poco acerca de su biografía. Se dice, la Biblia registra que nació en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, que es la ciudad actual Turquía. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana. Tenía concedida, es decir, la ciudad. Es como los puertorriqueños que tienen, ustedes saben ya exactamente. Eso mismo pasaba con la ciudad de Tarso. Tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento.
según Hechos, su capítulo 22 en adelante, que también lo podemos leer. Sin embargo, antes de esto, vamos a leer en el libro de los Hechos, su capítulo 8, versículo 1 al 3. Hechos, su capítulo 8, versículo 1 al 3, dice de la manera siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gloria a Dios. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel tiempo hubo una gran, ¿qué? Una gran persecución, hermanos. Y dentro de esa gran persecución había alguien que dirigía también, que era el joven Saulo. Dirigía esa persecución. Había una persecución en masa. Y atrapando cristianos, encarcelándolos y matándolos. Qué difícil fueron esos días, me imagino yo. Pero estos hermanos no renegaban su fe como Esteban. Esteban prefirió morir, pero morir en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros, hermanos, si nosotros tuviésemos en aquel entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Habría que estar en ese momento. ¿Negaríamos a Cristo? ¿Negaríamos a Cristo? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? Porque verdaderamente hay que estar bien seguro de lo que hemos creído. Tenemos que tener una convicción bastante amplia. Debemos saber en qué hemos creído para morir por ello. Y eso hacían estos hermanos una vez fueron transformados por el poder del Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es poder. Es poder, hermanos, del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y no debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo Jesús. Y hombres piadosos, versículo 2 de Hechos 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo, aquí Saulo, conociendo a Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Palabra de Dios. Hermanos, pues aquí vemos y podemos decir, pero Saulo no era fácil. Saulo no era fácil, era un hombre que perseguía a los cristianos donde quiera y entraba casa por casa y camine, preso y a palo limpio encarcelado. Y muchos morían. Y el que no conoce la historia quizás también diga, no, pero ese era malo, ese era malo, ese tenía que morirse. Pero no, hermanos, todos, de una manera u otra, hemos sido malos con Dios. Todos. Y más cuando no hemos tenido la oportunidad de ser transformados por el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanos. Aquel que no ha conocido el Evangelio de Cristo en su vida, que Cristo no ha pasado por su vida, verdaderamente no puede dar este testimonio.
porque el Evangelio cambia a cualquiera que llegue a su vida. Cristo cambia, hermanos. Cristo cambia. Hoy tenemos muchísimos hermanos que en el pasado no fueron buenas cosas. Muchos. Pero también que esos hermanos han dado unos frutos grandísimos de arrepentimiento. Y como Saulo, después que conoció el poder del Evangelio, se han entregado en cuerpo y alma a la obra redentora de Cristo. Amén. Muchos, porque Jesucristo no vino a buscar los que están sanos, sino aquellos que tienen necesidad de que se les dé la medicina. Sí, hermanos. Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, el joven Saulo, antes de conocer a Cristo Jesús, ¿qué hacía? Arrastraba hombres y mujeres, según Hechos 8:3, ¿verdad? Asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte. Encarcelaba a muchos creyentes y muchas cosas más. Hizo mucho mal, hizo mucho daño, según Hechos 9, versículo 13. Mucho daño hizo a la iglesia, hermanos. Dice el versículo 13 del capítulo 9. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Acerca de quién? Del joven Saulo. Del joven Saulo. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Wow. La iglesia le tenía tantas cosas al joven Saulo que no querían ni siquiera que le pasara cerca, porque es que sabían que iban a tener problemas rápido con él, porque él perseguía a los cristianos. Sin embargo, amados hermanos, en un tiempo él conoció el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Pero este hombre, aparte de esto, antes de esto, hizo muchos males contra el nombre del Señor Jesús. Según Hechos 26, versículos 9 y 10. Hechos 26, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera. Y tiene como encabezado: Pablo el perseguidor. Dice así: yo ciertamente creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Hermanos, qué difícil. Pongámonos a meditar, pensemos. Qué difícil, hermanos. Él daba su voto. Hay que matar a ese cristiano. ¿Quiénes están de acuerdo? Ahí estaba Pablo levantando la mano. Sí. Pero él creía que estaba haciendo bien. Recordemos eso. Sin embargo, no era así.
castigó a los cristianos en las sinagogas, los obligó a negar la fe y enfurecido sobremanera entre ellos, según Hechos 26, versículo 11, el versículo que sigue. Dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Es decir, él enfurecido. Dime, niégate tú. Enfurecido, hermanos. Y por eso es que preguntaban, ¿qué hubiese sido de nosotros si nosotros hubiésemos estado allí en aquel entonces? ¿Soportaríamos? Porque muchas veces en el tiempo actual, con cualquier cosita, nosotros nos alejamos del Señor. Estamos como niños rebeldes. No voy a la iglesia por esto. No digo que este sea el caso aquí. No lo digo. Pero hablando de manera generalizada, nos comportamos como niños rebeldes. Hoy no voy por esto, mañana por aquello. ¿Y qué sería de nosotros, hermanos, si hubiésemos estado en aquel tiempo? ¿Qué sería? ¿Negaríamos la fe o moriríamos por seguir a Cristo Jesús? Gloria a Dios. Pero hoy en día también tengo para decirle que debemos seguir luchando y, de ser necesario, morir por la causa del Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. Esta actitud de Saulo de Tarso significaba que el Evangelio para él era algo insignificante. Gracias, hermano. Esta actitud que él mostraba, al parecer significaba que el Evangelio era insignificante para él, hermano. Algo anormal, que no valía la pena. Algo que no valía la pena prácticamente para él. Porque, ¿qué era lo que hacía? Perseguía a los cristianos. Y hacía de todo para que ellos no siguieran la fe cristiana. Sin embargo, todo esto fue antes de su conversión. Pero hay algo que pasó con Saulo de Tarso. Hay algo, hermano, que cambió su vida para siempre. Algo que lo llevó a dar un cambio radical en su vida. ¿Y ustedes saben qué es eso? El poder del Evangelio, hermanos. El poder del Evangelio. Camino a Damasco, en su caminata intensa por perseguir a los cristianos, por perseguir a la iglesia, tuvo un encuentro con el mismo Cristo, hermanos, con Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y a partir de allí, a partir de ese momento, las cosas cambiaron para Saulo y para la iglesia, hermanos, porque hubo un antes y un después. Después de allí, él fue tocado por el poder transformador del Evangelio. La Biblia es palabra de Dios, hermanos, y es por eso que transforma.
al ser humano. Me transformó a mí, lo transformó a usted y a todos y cada uno de los que hemos decidido seguir a Cristo. Porque ya no vivimos para nosotros mismos. Si fuese así, hoy no estaríamos aquí. Ya no vivimos para nosotros y no hacemos lo que nosotros queremos, porque hay muchas cosas que queremos, pero que nos cohibimos porque Cristo no la quiere. Ahora nosotros vivimos para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos. Hechos, su capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Vimos la posición de Saulo, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Antes de conocer el poder del Evangelio. Pero vamos ahora a ver la posición de él después que conoció al Señor. Ustedes vieron este joven, ¿verdad? Un hombre asesino, perseguidor de la iglesia, y hacía muchísimas cosas más. Pero ahora vamos a ver su posición después que es transformado por el Evangelio. Hechos 9, versículo 1 en adelante. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, siendo cristiano, lo trajese preso a Jerusalén. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, ¿qué hizo? Fue al sumo sacerdote. Le dijo: miren, yo necesito que ustedes me den la autorización para yo ir a las sinagogas de Damasco y allí buscar a todo aquel que sea cristiano, hombres y mujeres, no importa, y hasta niños si hay que son cristianos. Denme ese permiso para ir a agarrarlo, meterlo preso, y si hay que matarlo, no importa, yo lo mato, diría en buen dominicano, ¿verdad? Eso pidió Saulo cuando dice que le pidió carta para la sinagoga de Damasco. Y se la dieron. Ok, ¿usted está seguro que usted va a buscarlo y lo va a traer preso? Y sí. Tenga la carta, tiene el permiso, vaya. Y buscó su escuadrón. Y arrancaron camino a Damasco. Y cuando van por el camino, hermanos, sucedió lo inesperado. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios. El poder transformador del Evangelio, el que tiene poder para todo, Cristo Jesús, hermano, rodeando a este hombre. Usted está metiendo con quien no debes. Y es por eso, hermanos, que nosotros somos más que los que están en el mundo, porque el que está con nosotros es mayor que el enemigo. Sí, hermanos, gloria a Dios. Amén. El que está con nosotros es mayor y tiene más poder. No hay fuerza política, ni religiosa, ni económica, ni social, ni satánica que se compare con el poder de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, no hay ninguna otra fuerza que se compare con esta fuerza
que tiene Cristo Jesús, con este poder y con el poder del Evangelio. En estos días, ustedes, estoy seguro que vieron la noticia en la cárcel de este país, una cárcel muy conocida por todos, La Victoria. Se quemaron unas cuantas áreas. Incluso murieron, creo que 13 reclusos. Y dentro de eso había una Biblia, visto por estos ojos las noticias. Y la palabra de Dios no se quemó, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. No se quemó la palabra de Dios. Porque Dios tiene poder. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que su palabra no pasará jamás, hermanos. Y si a él le plació dejar eso como testimonio, para que nosotros lo digamos a las naciones, y las naciones lo vieran por medio de las noticias, es porque el poder del Evangelio, aún hoy en día, transforma las vidas. Y puede transformar la tuya, mi amigo, mi hermano, y la de todo el mundo. Sí, hermanos. Ya estamos casi concluyendo. Seguimos leyendo. El versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? En buen dominicano estoy hablando. Y él dijo, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Gloria a Dios. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Amén. Al parecer hubo un lazo de tiempo ahí y ellos hablaron y Jesús le explicó y le dijo: tú me estás persiguiendo, no debes, eso no está correcto, está haciendo las cosas mal y muchas cosas más. Y dice, al parecer, el joven Saulo